Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo en Vivo este jueves y después de diferirlo. Después de Franklin, diferirla el viernes. Generalmente no nos ven los jueves por aquí, pero hoy sí estamos. Hoy después de una ausencia de martes y de miércoles, bueno, sí, pues teníamos que estar por aquí en el día de hoy, atendiendo los cartones, como es natural. Y bueno, vamos a comenzar, Danilo, con una nota agradable. Y refrescante. Refrescante. Y bueno, donde la mujer demuestra no solamente músculos, sino piernas. Sí. Y en esta forma, y esta vez de la mejor manera, Marilady Paulino se convierte en la campeona del mundo. Sí. Mira, y tú sabes que no la daban favorita a ella. Bueno, pero había 4 que son las leonas. Así pasa a veces en los partidos políticos, sí, en los eventos electorales. Al que no dan de campeón, ese es el que se mete. Bueno, pues mira cómo ella exhibe con orgullo la bandera nacional, que llena al mismo tiempo de orgullo a todos los dominicanos, ver cómo esta joven se convierte en campeona del mundo de los 400 metros planos, sí, a nivel de atletismo. Esto es la Liga Diamante. En el evento efectuado en Budapest, Hungría. El evento en Budapest, se convirtió en la primera dominicana campeona mundial de atletismo con tiempo de 48.76. Batiendo su propio récord del 2018. Sí, un récord nacional. Ella quería romper el récord mundial. En realidad no pudo, pero ella está detrás de eso. Y yo creo que lo va a lograr. Está cerca, bueno. Porque se batió con las 4 más ranqueadas del mundo. Y a ella la descartaban. Ella la daban en 5º lugar. Bueno, y fue metiéndose por la curvita de adentro, sí. La línea de adentro, hasta que ya tú sabes. Después de 20 años, se unió a Félix Sánchez, entre los dominicanos reyes de las pistas mundiales. Y yo no sé si en el resto de la casa del país, pero en mi casa se celebró como si fueran los acontecimientos. Pero como es natural, Danilo, sí. Un acontecimiento. Felicitaciones a ella. Y bueno, eso es el resultado de el esfuerzo personal que hay que apoyar, sobre todo cuando las distintas disciplinas, pero sobre todo en el deporte. Generalmente esta gente sale de los estratos más humildes. Así es. Y estas personas, ya no solo cuando pueden descollar y ya se convierten en campeones mundiales, por ejemplo, o en exitosos en la disciplina, sino yo diría que observar el comportamiento para que el apoyo vaya a manera de, conjuntamente con su crecimiento, sí, en la disciplina deportiva, porque hay mucha de esa gente que pasa hambre, que pasa trabajo, que vive mal. Bueno, después cuando se convierten en estrellas, Luis, mantener ese lugar sobre la base de disciplina y unos sacrificios inmensos. Claro, después, pero antes para llegar allí, porque no solamente están ellos, están detrás, está su familia, generalmente no viven en una casucha o en unas condiciones infrahumanas, y bueno, le terminan regalando una casa, ofreciéndole algunos apoyos materiales, pero estas cosas no deberían ser necesariamente cuando ya se convierten en estrellas y ponen en alta esa bandera tricolor y el orgullo del país, sino apoyo al deporte, apoyo a la juventud, sí, apoyo a la niñez y apoyo a la juventud después. Sí. Y bueno, por si esto, sin olvidar los envejecientes, como es natural. Claro. Pero bueno, qué orgulloso se siente uno cuando ve que... Tú sabes que esa carrera le pone a ella un mínimo de $500,000 en las manos. Bueno. No es cualquier cosa. Bueno, entonces ya su vida está en otro curso. Exacto, está resuelta, sus problemas están resueltos. Pero bueno. Mañana, Luis, se mide la selección de baloncesto de varones que está participando en el Mundial contra Filipinas. ¿A quién tenemos allá representando? Una selección excelente, incluso a Karl Anthony Towns, que es una estrella de la NBA, cuya madre era dominicana, y le pidió que se
pusiera el uniforme tricolor, es una sensación porque es una estrella reconocida y muchísima gente del mundo, sobre todo de Filipinas, quiere tomarse fotos con él. Nuestro equipo es una artillería pesada. Vamos a desearles lo mejor. Mañana tienen su primer desafío con los locales, con Filipinas. Bueno, de ahí, de esa nota muy agradable, pasamos a la tormenta Franklin, que ya felizmente salió del país, pero que como uno sabe, esto deja siempre sus efectos. Ya salió del país, pero amaneció, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, en Ocoa, que son los lugares que generalmente yo monitoreo por unas razones naturales, de nacimiento y de residencia. Como diría el padrino, por razones egoístas. Por razones de nacimiento y de residencia. Sí. Bueno, también yo monitoreo donde están mis hijos fuera del país también. Sí. En este caso, Joel, que está en Canadá, hasta dentro de unos días que va a salir de allí, y Yulisa, mi hija mayor, que está en Filadelfia. Entonces yo monitoreo, como es natural, claro. Esos lugares. Me pasaba a mí cuando el hijo mío estaba en Brasil. En Brasil, yo estaba seguimiento al dedillo de todo lo que pasaba en Brasil. Como es natural. Y además uno le manda las informaciones de aquí. Sí. En el caso de Joel yo no tengo que hacerlo porque él mejor mejor te manda. A veces cuando sale un decreto nuevo, cualquier cosa, antes de que yo lo reciba ya lo tengo en la mano, me lo manda él, o lo tengo en mi correo, que me lo manda de allá, porque vive al día de todo lo que ocurre, no solamente de lo que ocurre en Cancillería, lo que ocurre en el gobierno, sino lo que ocurre en el país. Es una cosa tremenda. Bueno, de ahí entonces pasamos al tema de la tormenta, que ya dejó el territorio nacional, y aunque amaneció el día soleado en una buena parte del país, especialmente en la capital, en el interior, pero se espera que todavía en algunos lugares felizmente no va a dejar tanta lluvia a su paso, porque ya el suelo está saturado, ya el suelo está mojado. Decía, por ejemplo, algo que leí esta mañana, que en Pedernales, como en 2 o 3 provincias de esa zona fronteriza, allí durante largo tiempo le va a resolver el problema de larga sequía que los venía afectando. Hizo bien por eso. O sea, no, que allá en esa zona fue una bendición porque una zona muy seca o cuasi desértica, entonces allí se estaba secando todo. Incluso hacía unos meses atrás leímos, antes de estas lluvias, de mayo para acá, leímos la situación de emergencia que tenía la agricultura, que tenía la ganadería, y algunos programas o asistencia que estaba anunciando Agricultura, que yo por fin no sé si llegaron a materializarse, para el caso de los ganaderos que siempre tienen sus problemas. Porque yo no sé cómo es que esta gente no siembra algunas áreas o algunas pequeñas áreas para que puedan ellos mismos tener la comida de sus animales. Ser previsores. Previsores. Entonces tú me dirás, bueno, ¿cómo se resuelve eso? Señor, si usted tiene una pequeña ganadería, sus predios no tienen que ser tan grandes, pero usted puede coger 2 o 3 tareas, o 5 tareas, o 10 tareas, o 15 tareas, dependiendo de la extensión que usted tenga. Siembre hierba de corte. Esa es la hierba alta de corte, para que usted entonces se la tire, hágase unos corralitos, o prepárese unos comederos, que usted lo pueda hacer, un tanque de esos plásticos, usted los corta en 2 y los fija, y con eso le puede hacer unos comederos y con la hierba que usted tiene. Entonces, porque el ganado tabulado, o sea, cerrado, puede, por lo menos, no desperdicia la hierba. Pues tú sabes que ellos se pasan la noche entera dando vueltas y pisoteando la hierba, y la hierba que pisan generalmente no se la comen, salvo que tengan demasiado hambre. Bueno, entonces esos son unos tips que yo doy ahí, conocimiento de la ganadería. Conociendo, porque un poquito el tema. Que es tu afición, ¿eh? Sí, conociendo un poquito el tema, pero que yo... más ganadero eres paldelero. Así es. Pero que yo... Bueno, antes yo era perdedero, porque el tema del ganado, eso es un hobby, no es que yo no te creas que yo tengo de que una
una cantidad, no, es para verlas ahí. Para disfrutar. Una cantidad mínima, Sí. una cantidad mínima de, Porque tú de, disfrutas. de ganado, de ovejos, pero claro, porque los que somos de provincia, de una forma u otra, nos gusta esas cosas, ver el animal crecer, Claro. desarrollarse, después cuando la preñez, las distintas etapas, cuando va a parir, cuando pare, la cría. No, el nacimiento es una cosa. Exacto, todas esas cosas. Ya yo no lo hago, generalmente va al veterinario a darle vuelta a los animales, pero yo antes era que inyectaba a los ovejos y bregaba con esas cosas directamente. Había un poquito más de tiempo, que no está ahora, no lo tengo ahora. Además hay que darle oportunidad a los que saben Claro, de eso. lo que saben. Porque si no, entonces ¿de qué van a vivir? A los facultos. Exacto, porque si no, ¿de qué van a vivir? Claro, claro. Bueno, pero volvamos al tema. La tormenta Franklin dejó agua, no dejó grandes daños, aunque sí se hizo sentir, como es natural. Creo que 2 personas. Mi nada esposa más. decía, no va a entrar, eso no va a venir. Y digo, bueno, pero va a llover. Yo le decía, por lo menos, y a veces cuando el agua es en exceso, deja sus daños. Ahí tenemos, mira, deja ver si el director la capturó, una imagen de, por ejemplo, en Ocoa. En Ocoa se fue un pedazo de carretera, allá a nivel de le dicen la Vuelta de la Paloma, eso salía a unos 5 o 6 kilómetros antes de llegar a la población de Ocoa. Eso es agua, director. Estoy refiriendo al pedazo donde se derricó Sí, hubo muchos desbordes de cañada, los pero ríos. no, esto fue la carretera. Mira un carro allá. Sí. Esto fue que la carretera, el arroyo, tú sabes que eso fue construido por la Odebrecht. Y entonces, en algunos lugares rellenó bueno, ahí se vio la glorieta del parque. Estamos hablando ahí de ese punto. Mira el hoyo que armó allí. Están mirando desde ahí. Sí, pues, ahí se fue un pedazo de carretera. Ahí el que no sabe que eso está ahí, fácilmente se puede ir por ese hoyo. Eso fue a medio carretera, en ese punto, cerca del puente. Ese puente se llama el Puente Limón, se llama ese puente. Y eso está a unos 5 o 6 kilómetros antes de llegar ya a la provincia. Pero que casi por poco deja a la provincia incomunicada con el cruce de Ocoa. Eso está entre Ocoa y el cruce de Ocoa, pero más cerca de Ocoa, apenas 5 o 6 kilómetros antes de llegar. Le dicen la Vuelta de la Paloma a eso ahí, porque es una curva grandísima que hay que dar una vuelta. Allí la Odebrecht hizo esa carretera, rehizo esa carretera, pero en esa parte, ahí los que se emplearon, los ingenieros no emplearon a fondo sus conocimientos, o yo no sé si el bolsillo pesó más, qué fue lo que pasó allí, porque realmente ahí debió haberse previsto algunas cosas para que no ocurrieran eso que efectivamente. Allí yo no sé por qué no se proyectó que en vez de darse esa curva ahí, el puente se hubiese proyectado y se hubiera quitado ese puente que era pequeño, se dejó ese puente allí como se dejó otro antes, más abajo, más cerca o sea, más lejos del pueblo y más cerca del cruce. Y debieron haber sido, no sé si razones de costo al final, porque entonces la carretera da una curva grandísima, se formó un cuello de botella allí, el río le quitó el aproche. Pero ahí ese hoyo que veíamos fue una parte que eso fue rellenado, no sé si, básicamente hay un terreno arenoso ahí, pero el material se ve que no era lo consistente. Mucha agua erosionó. El agua fue erosionando poco a poco y bueno, y se llevó media carretera ahí. Lo que queda es una orilla. Ahora para obras públicas, hacer eso. No, eso cuesta. Eso cuesta ese hoyo solamente. Llenar ese hoyo, hermano, eso cuesta un barril de cuarto. Y rellenar el hoyo y darle un encachado que garantice que no se erosione de nuevo. Claro. Pero bien, y hubo algunos... bueno, el presidente en horas ya de la noche de ayer, para la noche, para rendir un informe a la nación y decir que ya el día de hoy era laborable y que todo el mundo se incorporara a sus labores normales. Él incluyó la parte educativa, todavía los muchachos no están en la clase. No, el lunes. De manera que ahí yo diría que lo malinformaron ahí, o no lo edificaron. Pero bueno, el lunes que comiencen las clases. Sí.
Bueno, pero ahí él estaba con el equipo mayor que manejó el tema. ¿Sabe qué? A propósito, Luis, al presidente lo está mal informando. Por ejemplo, lo de San Cristóbal, él dijo, ahí había una zona industrial. No había una zona industrial, pero eso fue alguien que le mal informó. Es un disparate. Sí. Ve, acá estaba el director de aduana. ¿Y qué hacía el director de aduana ahí en ese anuncio? No sé, pero estaba presente. ¿Pero haciendo qué? Bueno, no sé. Pues, ahí había muchos funcionarios que no... se convocó, a lo mejor. Convocó no, hay mucha gente que no hay que convocarla y no se aparece. Pero bueno, yo no sé. Es que quizás darían algún informe de cómo están los depósitos de los almacenes de aduana que guardan la mercancía, si no se mojó alguno, porque allí se estaba rindiendo un informe. El presidente había recibido ya los datos de los distintos departamentos oficiales, y entonces un anuncio importante. El presidente dice que todos los lugares, que el gobierno va a ir en auxilio de todos aquellos lugares donde quiera que haya un afectado, va a estar presente la asistencia del gobierno, va a ir el gobierno en ayuda. Eso es importante, ir en ayuda tras evacuar, es evaluar yo no sé por qué yo no me pongo los lentes, evaluar los daños dejados por el... Y lo tiene ahí. Lo tengo ahí al lado, pero tratar de... Pero bueno, eso es importante, aunque no todas las veces se puede ir exactamente a aquellos lugares, puntos un tanto bastante distantes de donde están funcionando los organismos de socorro, pero de todas maneras hay representantes hasta en los campos del gobierno a través de Agricultura, del INDRE, de NAPA, de Obras Públicas, de los ayuntamientos. Entonces es importante que esa ayuda, sobre todo aquellos que... Lo peor que puede ocurrir es cuando se mete el agua dentro de la casa y le moja, le daña todos los ajuares, sí, o le lleva la casita, la casucha donde viven. Eso es lo peor que puede ocurrir a un ser humano. Porque después que le cayó una gotera, pero si la gotera después, si no llueve, ya la gotera se para. Y hay muchas otras soluciones, pero cuando el vendaval viene y se lleva la corriente, se lleva todo, bueno, ahí sí hay problemas. Peor cuando se lleva la vida. Felizmente, en este caso, se registran, creo que 3 fallecimientos, pero que no tienen que ver nada con la tormenta. Si acaso tienen que ver con la imprudencia. Sobre todo con la imprudencia. ¿Tú me entiendes? Y hubo mucha imprudencia, pues tú sabes, pese a la alerta de las autoridades y todo, querer salir a hacer fiestas. Hicieron fiestas. Hubo lugares, yo vi un lugar ahí en las redes, de una cantidad de mesas, sí, gente tomando, con el agua pasándole por los pies. Y entonces ellos con su mesa, sentados en su silla, pero en la mesa con botellas de bebidas, ¿verdad? Con vasos, con bebidas alcohólicas. Y entonces aquellos que le cogieron el asunto de fiesta para bañarse, vi en una playa, yo no sé dónde fue, eso había que sacarlo con un chucho, porque aquí ya en los barrios, bueno, yo diría que ahí es peligroso, pero ellos no quieren entender. Ahí es peligroso por la contaminación. La contaminación. El tema de la epidemia, el tema de las ratas, por ejemplo, la contaminación que pueda provocar esto. Y vi una imagen, un video, de unos muchachos tirándose desde una casa. De una casa tirándose, porque a la calle. Imagínate que el nivel del agua no fuera, yo no sé el primero que se tiró, que el nivel del agua no fuera tan suficiente, y que viniera a caer de cabeza y darse... Y se estaban tirando de cabeza. Y se tiraban como quiera. Entonces parece que ellos probaron primero más o menos por dónde andaba la profundidad, el nivel del agua. Pero eso es un riesgo. Claro. Ahí había uno tirándose de una cuerda. Y bueno, se tiraban de muchísimas cosas. Vi unos en una playa, no sé dónde era esa playa. ¿Tú sabes lo que es desafiar la naturaleza? Estamos en el aire. Desafiar la naturaleza. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman
y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo pop se sueña, al ritmo pop lo logra, al ritmo pop tú ríes, al ritmo pop crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo pop se puede, al ritmo pop vivimos, al ritmo pop celebro, al ritmo pop lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Quiero reiterarlo aquí. Tengo coincidencias y discrepancias con la administración que humildemente ayuda a ganar. Por eso, no se trata de cambiar de caballo, sino procurar un nuevo jinete con mayor compromiso. Recuérdenlo bien. El que se compromete tiene que cumplirte. Necesitamos devolverle a los ciudadanos para que sigan pensando que los políticos no somos hipócritas, mentirosos, simuladores, falsos, irresponsables, demagogos, truqueros y cueros, que siempre abusamos de la buena fe. Guido, presidente, el que se parece a ti. Partido Revolucionario Moderno. La buena administración se siente, como la alegría que siente el padre Daniel, porque al final la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida, después de décadas de espera, para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza. Al igual que tú, sabemos cómo se siente. Por eso llevamos 3 años en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, abriendo nuestras puertas para ti, con transparencia y honestidad, para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas sí están cambiando. Bueno, entonces tenemos, Danilo, vamos antes de meternos en política. Bueno, esto tiene que ver con política también, pero internacional. Sí. El tema del general Pregossi. ¿Era general él? Sí, fue antiguo general. Fue general y pico, porque él pertenecía a la... Él construyó un ejército privado. Sí, privado, pero él primero fue de las fuerzas regulares, ¿no fue? Sí, sí. Y entonces después tenía un ejército privado que Warner, le hizo, que le declaró, el grupo Wagner, que le declaró la guerra a las fuerzas regulares y al gobierno ruso de Vladimir, que lo puso a parlamentar, lo puso a dialogar con él, Sí, lo llevó hasta él
no está de acuerdo con la intervención de Rusia en Ucrania. No es lo que en desacuerdo con algunas estrategias. Exacto. Y entonces desafió él al ejército ruso y al gobierno ruso de Vladimir bueno, Putin. tenía bajo 25.000 efectivos. Claro que no es ¿Cuánto para tú tienes? todos experimentados y bien armados. Exacto. Entonces, bueno, Vladimir lo llamó a hablar, llegaron a entendimientos. Eso fue en la primera parte, un acuerdo. Eso fue en la primera parte de las estrategias de Vladimir Putin. Y bueno, pues en el día de ayer se anuncia que, bueno, va una nave, van 10 personas y que entre los pasajeros se cita el avión era de él, era propiedad de él. Era de él. Sí. Entonces, el avión el excomandante, pero hombre de uniforme y de armas a tomar, Prigozhin, y iba también con su segundo al mando. Su segundo al mando, su mano derecha. ¿Cómo se llama él? Dmitry Utkin. Bueno, pues ahí murieron los dos, 10 en total, y entonces se habla de accidente. La nave se accidentó. Eso fue cerca para los fines, cerca de Moscú. ¿A cuántos kilómetros fue? A 350 kilómetros de Moscú. La nave se accidentó. ¿Cómo se accidentó? Eso no se va a saber. Todos los cuerpos carbonizados van a hacerle ahora ADN, yo no sé para qué. Para identificarlo, para hacerlo a los yo no familiares. sé para qué, que van a resolver ya con eso, muertos están. Y entonces eso de accidente, eso es un cajuil o una menta, un caramelo que nadie se lo va a chupar. Eso realmente, usted puede estar seguro de que Vladimir dialogó con él en un momento, llegaron a determinado acuerdo, pero se la guardó. En esta oportunidad lo tumbaron, ese avión que tú dices que era de él, yo no sabía, lo tumbaron. Eso no es cuento de camino. Allí se carbonizó todo el mundo y se acabó. Ahí se acabó el tema, desde ese punto de vista, porque es un ejército de más de 25.000 miembros, pero eso con la muerte de su cabeza y la segunda cabeza al mando, alguien tendrá que reasumir allí el control, pero, sí, porque es una empresa. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No, recomponer a la empresa no es igual. No, y sobre todo después del golpe moral dado. Claro. Eso no. Entonces, ¿hasta dónde va? El mensaje que se envía. El mensaje que se porque envía. Se envía un mensaje. Exacto, porque Vladimir está mandando un mensaje con esto. Que yo me he puesto a pensar muchas veces cómo no ha ocurrido lo mismo con el avión donde se traslada en un momento determinado a conversar con el presidente Biden, a conversar con el de China y de varios líderes mundiales de las otras potencias, o de las otras potencias. ¿Cómo es que se llama el presidente de Ucrania? De Ucrania. Zelensky. Volodymyr Zelensky. ¿Cómo no ha pasado lo mismo? Algunos han dicho que a Vladimir Putin no le conviene, por lo menos por el momento, no le conviene desaparecerlo, porque él... Que Zelensky sufra un accidente. Que no quiere, al contrario, algunos, no sé, los que saben de las grandes estrategias, yo me meto a veces en algunas, pero pequeñas, dicen que a él le conviene mantenerlo todavía, por lo menos como señuelo ahí, pero mantenerlo. Yo no sé cuál sería el entretenimiento, qué sé yo. Algunos dicen que es un hueso muy duro de roer, pero otros entienden que si Vladimir hubiese querido o si Rusia se lo hubiese propuesto realmente, ya eso hubiese sido desaparecido. ¿Tú sabes que yo siempre he pensado? Yo no sé, en ese caso. Yo no manejo mucho el tema internacional. Yo cuando quiero edificarme un poco, leo unos trabajos. Yo le voy a decir a Gedeón Santos que te mande, él me dijo a mí un día, ¿quiere que él te mande los trabajos que yo recibo, informes? Porque, oye... Él le da seguimiento a la vida. Le da seguimiento siempre a los acontecimientos internacionales, a
las informaciones y a la, ¿cómo se llama esto? A los documentos de toda característica de tipo internacional, que a mí no me da tiempo a leerlo, porque es tanto. No se produce gran material. Es un movimiento tremendo, permanente, y a veces unos volúmenes tremendos, pero realmente hay muchas cosas interesantes. Yo trato, siempre lo busco y me le agradezco porque me mantiene, yo diría más o menos al día, porque si yo lo leyera todo, estuviera al día, pero es un material muy importante. No es sobre todo ahora que se están produciendo, porque el mundo internacional, la vida internacional se está recomponiendo. La balanza de poder está en movimiento. Sí. Entonces, pasan muchísimas cosas. Sí. Yo no sé si para mal o para bien, quizás para bien, porque si el equilibrio en todo es fundamental. Por ejemplo, fíjate, nosotros no le damos seguimiento, pero los especialistas sí. Pues no le estamos dando seguimiento a lo que está pasando en África Occidental, con el golpe de Estado en Nigeria. Eso ha creado un desequilibrio, sobre todo en ese triángulo, esa región africana, que es importante. Y ¿por qué los Estados Unidos no se interesan por Haití, pero sí se interesan por eso? Oye, la cantidad de riqueza material que tiene Nigeria. El delta del Níger es una de las zonas más ricas del planeta. Los Estados Unidos están de cabeza en ese conflicto. Claro. Y sin embargo, en otros casos, como tú citabas el caso de Haití, indiferente, además de que se dice que hay una riqueza mineral ahí guardada y que eso le interesaría a algunos determinados intereses, pero quizás más a futuro. Pero aquí es un asunto de geopolítica que quieren manejar, en este caso, Estados Unidos y algunas otras agencias internacionales, y 2 o 3 países también, entre los que está México, Canadá, ¿quién otro más? Está metido, por lo menos ellos 3 están metidos en eso. Y entonces se hacen los chivos locos, los indiferentes, los irresponsables en el fondo, y entonces, bueno, nos tiran el muerto a nosotros, o que los muertos nos caigan encima, como quiera, como usted quiera. Pero bueno, sin embargo, cuando ellos quieren en algún momento determinado, rompen ese desequilibrio en otros lugares, o sobre todo a determinadas figuras. Mira, aquí contribuyeron a subir y a mantener a Trujillo. Claro. Después, lo mismo pasó con Somoza, lo mismo pasó con Noriega, pero el asunto es hasta un determinado momento, hasta un punto, hasta donde a ellos les conviene. Sí. Cuando ya no les conviene, coge y lo tiran. Cuando Noriega se propasó. Lo fueron a buscar. Que yo no creo que se propasara, qué sé yo. Tú sabes que yo, al margen de determinadas atrocidades que se le podían atribuir, yo era norieguista, qué sé yo, viendo las cosas desde aquel tiempo, no ahora, después que ya uno conoce un poco más. Pero bien, el asunto es lo mismo que con el caso de Torrijos. Realmente... Ese accidente no quedó muy claro. No, quedó claro. Al contrario, Danilo, quedó claro de que no se accidentó nada. Le tumbaron el avión y lo mataron. Era un estorbo para los fines y no lo querían allí. Pues además era un líder popular. Acuérdate que él dijo, le vamos a dar al canal hasta que digan, está bien, toma su... Exacto. Y todo fue por el tema de los intereses del canal, que él le dijo, no, este canal hay que entregarlo. Y entonces querían... Además, cuando entregaron el canal, él hizo que movieran la Escuela de las Américas de City. Exacto. Él logró una fecha de entrega. Sí. Logró que le quitaran de allí la Escuela de las Américas. Y bueno, y sobre todo que devolvieran ese canal al control de Panamá. Entonces, todas esas cosas saben a retama a esos grandes intereses, esas grandes potencias, que cuando las cosas están de un solo lado, y vuelvo a lo del equilibrio, yo creo que eso no es bueno. Fíjate que por allá tenía en un momento determinado a Saddam Hussein, sí. ¿Cuál era el otro? Gaddafi. Esas eran gente que tenían el equilibrio en la región. Sí, sí. Mantenían la región a resguardo y bueno, con la mano de hierro, como tú quieres, pero bueno, mantenían el equilibrio. Pero en un momento determinado, bueno, los mataron y un desorden en la región. Pero también, que en algún momento esa gran potencia norteamericana era la que lo mantenía o daba patrocinaba. O patrocinaba
esas cosas. Pero un día dicen, bueno, ya hasta aquí. Entonces tú te harías la gran pregunta, ¿qué convenía mejor? ¿Que se mantuviera ese equilibrio en la zona o que se rompiera ese equilibrio sacándolo de circulación a ellos? Realmente, en función de las cosas que han ocurrido después, en función de esos intereses, el tema de los pozos petroleros. Tú sabes que los Estados Unidos ahí le ha salido mal el juego. Acuérdate que a Bin Laden lo entrenó la CIA, lo armó la CIA y todo. Y después le fue mal con Bin Laden. Claro. Entonces, yo lo que digo es que si hubiese una sola potencia mundial con el control del mundo, eso no fuera bueno. Porque, bueno, que ahora hay su tirantez y todas sus cosas, y a veces los que más sufren o los más afectados son los países pequeños, como el nuestro, por X razón, cuando le quieren imponer, no, usted tiene que negociar con fulano, no, que usted no puede negociar con fulano. Entonces, hay a veces algunos líderes políticos que se la juegan. Recordemos cuando aquí no había relaciones políticas con Cuba, solo medianamente relaciones comerciales. Primero ninguna, después relaciones comerciales. Y entonces en un momento determinado al presidente Leonel Fernández se le ocurrió, bueno, vamos a abrir relaciones con Cuba. Y entonces alguna gente dice, bueno, se fuñó con los gringos. Sin embargo, eso no fue así. No. Porque hay cosas, a veces tú te espantas con un espantapájaro, no con un pájaro real. Sí, que Leonel la formalizó porque ya el doctor Balaguer... Bueno, el doctor Balaguer había establecido. Pero la había condicionado. Claro, era una especie de modo vivendi. Sí, porque acuérdate cuando Cuba estaba dentro de los países de la órbita socialista. Claro, claro. Entonces viajar a Cuba era que no te dejaran entrar al aeropuerto o que te echaran mano y te llevaran directamente desde este alto a una mazmorra de esa de la policía y te dieran con el cubo el agua y con agua y todo, y con todo y cubo. Entonces, o sea que eso fue más o menos, eso era según. O sea, claro que... Entonces, de todas maneras, el Leonel se la jugó para abrir esas relaciones, como lo hizo Obama también, sí. que hasta en gran medida Leonel, yo no iba a decir que era de la misma escuela, pero simpatiza. No, y siguió la línea. Siguió esa línea, que mira que Obama estableció las relaciones con Cuba y entonces, bueno, en su gestión, a pesar de ¿cómo se llama esto? Que fue torpedeada esas relaciones en su misma gestión, pero a pesar de la voluntad política que él tenía, después que él sale del poder, entonces su sucesor comienza a bloquear o a querer deshacer todo aquello. Pero, señores, no pasaron grandes cosas. Todavía no se ha liberado totalmente Cuba. Hubo cierta apertura después que el Papa dijo, por supuesto, que antes de irse dejó cosas buenas, entre ellas esa, que dijo que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. El Papa Juan Pablo II dijo aquellas frases que quedan todavía en la memoria de mucha gente. Entonces, bueno, hubo una apertura, pero las cosas se han quedado a medio talle porque justamente los intereses o las incomprensiones han evitado que las cosas ocurran como deben ocurrir, aunque hay quienes se oponen a que allí... Bueno, allí había una apuesta, era a que el régimen desapareciera. Claro. Y entonces eso no se ha podido, pero ha habido una apertura, como quiera que sea, y en la medida que sea. Fíjate que allá ha habido, las mismas circunstancias han llevado al régimen de Cuba, ha desaparecido Fidel, no ha desaparecido Raúl, han desaparecido muchas cosas, pero el régimen todavía sigue siendo comunista y tiene se mantiene el régimen su juego pesado todavía con todo y eso, ¿verdad? Claro. El presidente, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Me olvidó el nombre, pero los Castro son los que mantienen el poder, el control del poder. ¿Tú crees todavía? Claro que sí. Pues acuérdate que hay un hijo de Raúl, que es general de ejército, que es el hombre en control. Sí, todavía. Y bueno, y Raúl, por lo menos, Raúl, como es natural,
por lo menos el respeto le guardan mientras esté por ahí. Bueno, debemos ir a la pausa final para que entonces nos metamos en política criolla. La criolla. ¿Verdad? Sí. Vamos a la pausa, director. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo que sueña, al ritmo que lo logra, al ritmo que tú ríes, al ritmo que crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo que se puede, al ritmo que vivimos, al ritmo que celebro, al ritmo que lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. La buena administración se siente, como la alegría que siente el padre Daniel, porque al final la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida, después de décadas de espera, para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza. Al igual que tú, sabemos cómo se siente. Por eso llevamos 3 años en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, abriendo nuestras puertas para ti, con transparencia y honestidad, para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas sí están cambiando. Tenemos como información, como noticia, como comidilla de la semana, a pesar de los aguaceros o la cercanía de los aguaceros de Franklin, la tormenta que recién pasa por el país, bueno, teníamos la proyectada ya, realidad, proyectada alianza electoral de los partidos Revolucionario Dominicano, Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana. Que cambia el escenario político. Cambia por completo el escenario político. Allí en el Hotel Embajador, como habíamos anunciado, avanzado nosotros aquí, se dieron cita los líderes de estas 3 organizaciones y muchos invitados, representantes. Yo no estuve allí porque yo le cogí miedo al parqueo o al no parqueo. Yo pensaba, bueno, yo iba y sobre todo como no sé iban qué a haber 100 dirigentes de cada partido. Digo, allí va a haber mucha gente, no va a haber parqueo. Y yo solamente no fui por eso, pero si no, yo hubiera estado allí para no perderme el desarrollo de aquel acontecimiento que definitivamente no es verdad que es una alianza poco sólida, como dice alguien hoy,
en una mirada libre, dice en su columna, en una mirada libre que le da Benjamín Morales Meléndez, este ciudadano que tengo entendido que es extranjero y que está aplatanado aquí, que escribe bien y trabajo interesante con frecuencia, pero yo no comparto algunas cosas que dice ahora aquí, donde él cree que la frase aquella de Albuquerque, donde dice que un muerto entierra, hace un entierro colectivo, algo así, y dice que después de plantearlo de que supuestamente una alianza poco sólida, que la no presencia de Danilo Medina o de Abel Martínez y Leonel Fernández ni Danilo, ni Leonel, no se asomaran siquiera por allí, pues el pacto luce forjado en arenas movedizas y muy lejos de ser fuerte. Es un pacto en estructuración todavía. Oye, pero eso es una barbaridad que se piense de esa manera. Es un pacto que está en construcción. Lo principal fue lo que se resolvió y que tiene muchas lecturas. Mira, de allí va más tarde o más temprano a determinarse que es un cuento de camino y que es una mera ilusión. Primero, el que la Fuerza del Pueblo es un partido sin estructuras, sin estructura, o que es un partido pequeño, sin estructura. Y lo otro es también que es y por la insistencia con que se quiere vender ese elemento, tú te das cuenta de que hay una alta tasa de rechazo de Leonel Fernández. Eso no es verdad tampoco, ese ha sido un tema manejado y mucha gente pudiera en un momento determinado llevarse una gran sorpresa. Decía que fue un gran error o una, si se quiere, una muestra de debilidad o de inconsistencia, la ausencia o las ausencias de Leonel Fernández, de Danilo Medina y de Abel Martínez. Digo, mira, se están preservando para otros momentos. Exacto. Y yo digo que es todo lo contrario. Danilo Medina y Leonel Fernández particularmente no tenían nada que hacer allí. No. Ni tampoco, ni se han juntado. No es verdad, como dice Deli Gerasme, o han dicho algunos por ahí, que se juntaron, y como creo que Domingo Páez, que dijo que se juntaron en Punta Cana cuando Leonel vino por las Américas. Sí, eso es falso. Y eso es falso de toda falsedad. Yo lo dije ya en mi columna, pero eso es mentira, Y voy más lejos, no se han juntado ni se van a juntar. Y eso no tiene nada que ver con el pacto. Es un pacto circunstancial. Y yo diría, tú me recordaste hace un momentito cuando estábamos en pausa, el famoso acuerdo dentro del desacuerdo. Sí, que fue tesis de Atuey de Cans, que le planteó al doctor Balaguer y el doctor Balaguer aceptó. Aquella vez cuando fueron cada cual por su lado, el doctor Balaguer no sacó los votos suficientes, quedó en tercer lugar, el PRD en un segundo lugar y el PLD por otro lado. Entonces, al fraccionarse los votos, sencillamente no, para los fines de a algunos se les complicó las cosas. Entonces, ese acuerdo dentro del desacuerdo es lo que lleva a estas tres organizaciones a firmar una alianza coyuntural, repito, pero a determinados niveles. Pero la alianza es significativa. Para el que diga que no es consistente. Oye, 86 municipios y 150 distritos municipales, llevar titulares de manera, ¿cómo se llama esto? Conjunta, o sea, representantes de común acuerdo. Van a unificar las boletas en eso. Eso indica que esas boletas van a estar unificadas en esos lugares y que se las pone muy difícil, para no decir que imposible, de ganar al sector del PRM
y el gobierno, el sector oficial. Muy difícil, y esta alianza por eso la han estado torpedeando, porque incluso han dicho que han querido descalificar a Miguel Vargas para servir de vocero a los 3 partidos que rubricaron este acuerdo. Yo diría que todo lo contrario. Tú sabes que mucha gente que está descalificando a Miguel Vargas, hasta hace algunas semanas andaba buscándolo como aliado. Exacto. Entonces, no sirve si está con otro, pero si es conmigo, es bueno. Entonces, ¿qué resulta? Que desde mi óptica es todo lo contrario a lo que están escribiendo y diciendo algunos. Desgalillado, por algo será. Esta mañana María Elena Núñez le hacía la pregunta a un vocero o representante oficial dentro de un programa importante de la mañana, que le decía, pero si el asunto es así, fulano, le decía, ¿por qué te preocupa ¿por qué te preocupa tanto? ¿Por qué te mortifica tanto eso? Sí. Y entonces, bueno, por algo será. Entonces, yo soy de los que planteo, creo no, que planteo formalmente, y lo creo así, que contrario a lo que han estado torpedeando y descalificando a Miguel Vargas, porque fue el escogido como vocero, habiendo secretarios generales allí, habiendo muchísimos otros representantes de las otras organizaciones políticas participantes, escogieron a Miguel Vargas como vocero. Sencillamente porque Miguel Vargas hacía de intermedio, de puente entre los 2 sectores políticos que representaban el PLD y la representación de la Fuerza del Pueblo. Le llega a Miguel Vargas a uno y a otro de los líderes de esos partidos. Le llega a Miguel Vargas a Danilo Medina, del cual fue canciller, y yo diría que un brillante canciller. Usted puede haberle cuestionado determinados aspectos administrativos o algunas designaciones de gente que le salieron dañados a Miguel Vargas y que traicionaron a Miguel Vargas, o que desde que Miguel Vargas se fue como canciller inmediatamente le dieron la espalda. No pudieron darle la puñalada quizás, pero por lo menos la espalda le dieron. Mucha gente que le salió. Entonces, le sacó la alfombra. Entonces, le llega también, y por demás, a Leonel Fernández, con quien en algún momento, cuando otros estaban en otras cosas y en otras direcciones, Miguel Vargas firmó un acuerdo, que le llamaron el acuerdo de las corbatas azules, con el expresidente Leonel Fernández. Entonces, a Miguel Vargas se le ha querido satanizar, pero recordemos que Miguel Vargas no es el culpable, eso lo digo yo de la boca llena, o lo defiendo. Miguel Vargas no es el culpable del mal principal que le haya ocurrido al PRD, que haya sido su división y su empequeñecimiento. No es el culpable Miguel Vargas. Y que además de eso, el manejo de Miguel Vargas en ese partido, Miguel Vargas hizo, por ejemplo, con Hipólito Mejía, sencillamente lo que querían hacer con él. Sí. A él querían sacarlo del partido, botarlo y mandarlo a la Siberia. Y él lo que hizo fue sacar a los que querían, estoy hablando de Hipólito Mejía, sacar del partido a los que querían sacarlo a él. Colocarlo en una situación que tuvieron que irse. Exacto. Entonces, bueno, que el partido se empequeñeció. Pero eso se lo querían hacer a él. Eso lo querían hacer a él. Entonces, de todas maneras, si no hubiese ocurrido lo que ocurrió en perjuicio del partido, en perjuicio de otros liderazgos, como fue del liderazgo de Atuey de Can, por responsabilidad de Hipólito Mejía, el PRD no hubiese llegado al nivel de empequeñecimiento y de degradación en todos los aspectos que llegó en lo adelante, después que a Hipólito se le ocurriera imponer la reelección en ese partido, renegando del doctor Peña Gómez, a pesar de que su nombre todavía lo quieren utilizar muchos, pero definitivamente Miguel Vargas era el mejor vocero que te podían escoger para esta coyuntura, y vamos a ver qué pasa, pero este es un tema del que necesariamente habrá que seguir hablando. Así es. Nos vamos.